Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor, nueva cada mañana. Y hoy, en este nuevo día, estamos iniciando, compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versos 5 al 8. Les voy a leer un texto muy conocido por la mayoría de los cristianos, y es un texto también muy enriquecedor, muy lleno de enseñanza o enseñanzas. Hay muchas enseñanzas que se pueden sacar de él. Trataremos de sacarle el máximo provecho en este tiempo que vamos a compartir. Lucas capítulo 8, versos 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Muchos temas abordan las inquietudes terrenales que tenemos con respecto a las parábolas de Jesús. Jesús siempre trató, de acuerdo a la tradición judía, siempre trató de comparar cosas de la vida real con temas, inquietudes terrenales que los seres humanos tenemos. Por eso Jesús estaba hablando de muchas cosas, muchas dificultades que la gente tenía en ese tiempo. Pero contrario a lo que muchos pensaban, Él no enseñó la manera de superar las dificultades terrenales ni la opresión política de su época. Recordemos que Jesús estaba en un tiempo en donde el Imperio Romano gobernaba sobre su pueblo, sobre muchos pueblos más, pero sobre su pueblo, el pueblo judío, y esto pues era motivo de dolor para la mayoría de sus coterráneos. Sin embargo, Él no vino a la tierra a hablar sobre eso. Él vino a darnos enseñanzas para la vida práctica, para la vida aquí en la tierra, proyectándonos hacia una eternidad. Por lo general, cuando leemos sus enseñanzas, Él inspira a sus hijos, a sus siervos modernos, a que hablen acerca de lo que se debe hacer para reformar la vida de cada uno, nuestra vida personal, a fin de prepararnos para regresar a nuestro hogar celestial. Sabemos que somos temporales en esta tierra y algún día vamos a regresar a ese lugar de donde vinimos. Algún día vamos a conocerlo o vamos a recordarlo, porque no sabemos si en algún momento donde tuvimos memoria. Lo cierto del caso es que hoy estamos aquí dispuestos a compartir una de esas hermosas enseñanzas. Hoy precisamente he recibido del Señor hablar acerca de las bellas enseñanzas y específicamente de una de las parábolas de Jesús que trascienden en el tiempo. Todas trascienden, pero esta es una que tiene mucha actualidad. La parábola del sembrador es una de las pocas parábolas que se encuentran en los 3 evangelios sinópticos. Recordemos que los evangelios sinópticos son el evangelio de Lucas, el de Mateo y el de Marcos. Además, esta parábola pertenece a un grupo aún más reducido de las parábolas que Jesús explica a sus discípulos. Algunas de ellas Él no las explicó. La semilla que se sembró, dice que era la palabra del reino. La palabra, Marcos 4:14, o la palabra de Dios en Lucas 8:11. Las enseñanzas del maestro y de sus siervos las encontramos de esta manera reflejadas. Cuando Jesús quería que sus discípulos entendieran algo que Él había hablado por parábolas, precisamente la explicaba. Los diferentes tipos de terreno que tenemos donde cayeron las semillas, dice que el sembrador salió a sembrar, llevaba la semilla y la semilla pues la fue esparciendo, y alguna cayó en diferentes lugares. Los diferentes lugares o los diferentes tipos de terreno donde cayeron las semillas representan las diferentes maneras en que las personas recibimos y obedecemos esas enseñanzas de Jesús. Así, las semillas que cayeron junto al camino no han alcanzado el terreno donde pueden crecer. Son como las enseñanzas que caen en el corazón endurecido o los corazones sin preparación. Pero hoy queremos enfocarnos en la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y esto es lo que nos lleva a tratar de entender
o a tratar de estudiar a fondo esta parábola. Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hacia ese es el enfoque de hoy. La parábola del sembrador tiene como objetivo primordial darnos una advertencia acerca de todo aquello que podría impedir, óigalo bien, que podría impedir una buena cosecha para los que han recibido el mensaje del Evangelio. Muchos son los que han recibido el Evangelio en ese tiempo, que han escuchado el mensaje del Evangelio. Y esta parábola precisamente nos habla acerca de la necesidad de una buena cosecha. ¿Qué es una buena cosecha? ¿O qué entendemos por una buena cosecha? En Mateo capítulo 3, verso 10, Jesús dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Cuando hablamos de la palabra, hablamos directamente de la inspiración que nos da el Espíritu Santo a cada uno de los que escuchamos, a cada uno de los que leemos, para poder entender, para poder digerir esos textos tan hermosos que han trascendido en el tiempo. El tema de dar fruto o producir lo relacionamos directamente con lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto al fruto del Espíritu. Ese está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. También es un texto que todos lo conocemos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no existe una obligación de cumplimiento. El fruto del Espíritu se da cuando hemos recibido a Cristo y cuando hemos querido caminar con Él y seguimos caminando con Él. Hay tres aspectos de los cuales quiero hablar el día de hoy con respecto a la parábola del sembrador, y lo primero que nos enseña esa parábola es que hay un terreno pedregoso donde cae la semilla, o sea, un terreno donde la semilla no produce raíz. Dice: parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó y por cuanto no tenía raíz se secó. Salió con muchas ganas, llegó y brotó, pero cuando llega el sol, hasta ahí ya no pudo tener más vida esa planta que estaba empezando a nacer. Jesús explica que esto se describe, con esta frase se describe a los que cuando han oído la palabra enseguida la toman con gozo, van muy contentos, y usted oye a la gente diciendo: qué buena palabra predicó hoy el pastor, qué linda palabra, pero resulta que son personas que no tienen raíz en sí. Y cuando vienen los problemas, cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la misma palabra, inmediatamente tropiezan. Y hasta ahí les llegó el combustible de la palabra de Dios. ¿Qué hace que los que escuchan la palabra no tengan raíz? ¿Cuál es el motivo por el cual esas personas que escuchan la palabra no tienen raíz en sí mismos? Y déjeme decirle que esta es tal vez una de las constancias que se encuentran en los miembros de las congregaciones, aquellos miembros de las congregaciones que solamente están convertidos al pastor, al evangelista o al maestro, o a las ventajas de ser miembro de la iglesia, a los beneficios de pertenecer a una denominación. No se han convertido a Cristo y no están arraigados. Por eso es que no tienen una raíz firme, una raíz fuerte. Al no estar arraigados en la palabra, inmediatamente que surgen las dificultades se secan, se marchitan, vienen los ataques del enemigo. Incluso dentro de este tipo de gente encontramos personas que se han criado dentro de las iglesias, miembros desde que eran pequeños, algunos desde niños fueron presentados en el templo, en la iglesia, fueron presentados cuando estaban recién nacidos, y este tipo de personas de pronto pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la cual pues definitivamente no tienen raíz en sí mismos, no tienen asidero, y esa raíz no funciona porque lo que ellos reciben todas las semanas es algo muy poco, porque su fundamento no está en la palabra de Dios. Escuchan la palabra, pero su fundamento no está en la palabra. No están arraigados al evangelio ni siguen las prácticas con regularidad.
¿Cuáles son las prácticas con regularidad que debemos seguir? Bueno, la lectura de la Biblia en primer lugar, la oración, los devocionales diarios, las reuniones familiares son muy importantes, son absolutamente necesarias. Cualquiera de nosotros puede desarrollar o puede caer en este problema y desarrollar lo que conocemos como un corazón de piedra. Y un corazón de piedra es muy peligroso, porque un corazón de piedra es un horno de fundición para las semillas espirituales. Inmediatamente cuando la semilla llega ahí y el corazón está endurecido, se petrifica. El alimento espiritual, la palabra de Dios, es necesario para la supervivencia espiritual. Sin ella no podemos sobrevivir en el mundo espiritual, especialmente en un mundo donde todo nos aleja de Dios, todo nos aparta de lo bueno, todo nos aparta de lo que realmente importa, de lo que realmente debería importarnos a los hijos de Dios. En una era como esta, una era que está dominada por internet, que amplifica los mensajes de una manera exagerada, mensajes que amenazan la fe, debemos exponernos frecuentemente a esta verdad espiritual a fin de poder fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. Siempre, esto es algo que siempre lo insistimos en que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que nada nos aparte del conocimiento de la palabra de Dios. No debemos permitir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, que nada nos aparte del conocimiento de la palabra de Dios y del disfrute de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. La palabra encuentra lugar donde germinar cuando abrimos nuestro corazón. Es la única manera de que la palabra pueda germinar, cuando abrimos nuestro corazón. Pero ese corazón que abrimos, ese corazón nuestro debe necesariamente estar moldeado por Dios, debe estar listo para poder recibir lo que el Señor está dispuesto a darnos, no endurecido como una piedra, como la mayoría de las veces sucede. Tenemos un corazón que no está dispuesto porque está endurecido, se ha convertido en un corazón de piedra. Recordemos que el Señor prometió que Él cambiaría el corazón de piedra por uno que fuera sensible a su voz. Por eso es que la palabra que cayó en la piedra es una palabra que no, entre las piedras o cerca del camino, digamos, donde hay mucha piedra, no va a prosperar. Segundo tema, habla de los espinos. Cuando habla de los espinos, dice que los espinos los podemos comparar con los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Aquí tenemos que hilar con mucho cuidado. Jesús dijo que otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Entonces Él explica que estos son los que son sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes del mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de algunas otras cosas, las codicias de los bienes materiales. El Señor nos deja uno de los mandamientos que encontramos en el Decálogo, y dice que no codiciaremos la mujer de nuestro prójimo. Bueno, pero no solamente la mujer de nuestro prójimo, no codiciaremos nada que sea definitivamente de nuestro prójimo. Todas estas cosas entran en el corazón y ahogan la palabra, y la semilla, que era la palabra que había sido sembrada, se vuelve infructuosa. Aquí tenemos una advertencia más de parte de Dios, porque nos habla de varias cosas con las que debemos tener cuidado. Número uno, el engaño de las riquezas. ¿Por qué las riquezas nos pueden inducir a engaño? Sabemos que esta es una tentación que nos llama a todos. ¿A quién no le gustaría ser millonario? ¿A quién no le gustaría tener mucho dinero o cierta cantidad de dinero? A todos nos tienta, sin importar dónde nos encontremos en nuestra vida espiritual, cuál sea nuestra condición espiritual, o como diríamos, nuestro grado de conversión. Cuando las actitudes o las prioridades están fijas, tenemos actitudes que están fijadas en la compra, en el uso, en la posesión de las pertenencias. A esto es a lo que se le llama materialismo, pero se ha dicho y escrito tanto acerca de este famoso materialismo que yo creo que ya a estas alturas
es muy poco lo que tenemos que agregar con respecto a ese tema. Algunos creen en estas cosas y los predican y se lo agregan al Evangelio, que en realidad el Evangelio no lo tiene, y lo insertan como la famosa teología de la prosperidad. Son estas gentes que padecen engaño por las riquezas. La posesión de riquezas y el mucho dinero no necesariamente es una señal de favor divino. Tampoco la ausencia es un síntoma de la desaprobación celestial, no es un síntoma de que Dios esté con nosotros. Este es un tema que tiene mucho que cortar, hay mucha tela que cortar y se las trae, pero cuando Jesús le dijo, por ejemplo, al joven rico que podía heredar la vida eterna, o sea, es la única manera de que podía hacerlo, que podía heredar la vida eterna, era vendiéndolas lo que tenía y dándoselo a los pobres. En este pasaje específicamente Jesús no estaba indicando que la posesión de riquezas era algo malo, no lo está diciendo, el texto no lo dice, pero sí hay algo malo detrás de eso, que es la actitud del apego y la dependencia absoluta del dinero, de las riquezas. No es la riqueza en sí la que causa daño. Recordemos lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, no es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero, el amor a las riquezas, la búsqueda de las riquezas. El segundo subtema que encontramos aquí son los afanes del mundo. Hay espinos muy sutiles, los espinos más sutiles que encontramos aquí, que ahogan el efecto de la palabra del Evangelio en la vida de las fuerzas mundanas, o las fuerzas que tenemos para sobrevivir diariamente. Jesús llamó los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y también aquí tenemos un gran número de cosas, un gran número podemos enumerar una serie infinita de cosas que nos podrían apartar. Para comenzar a enumerarlos, pues yo pienso que tenemos muy claro lo que son los afanes, qué nos pone afanados diariamente. Tener en alta estima o codiciar lo que los hombres tienen implica anteponer los afanes del mundo a las cosas de Dios en nuestras acciones, nuestras prioridades, nuestra manera de pensar. Nos rendimos a los placeres de esta vida muchas veces de varias maneras. La primera de ellas, podemos decir, es cuando nos volvemos adictos. Esto afecta el divino don del libre albedrío. Dios nos da libre albedrío, pero de pronto nos volvemos adictos a ciertas cosas y ya causamos una dependencia en donde comenzamos poco a poco a alejarnos de Dios. ¿Qué es una adicción? Una adicción es algo que no podemos dejar, es algo que recurrentemente tomamos, volvemos a tomar, volvemos a seguir, y cuando nos damos cuenta decimos ya no más, y cuando nos damos cuenta otra vez estamos en el mismo camino. Segundo, cuando nos seducen las distracciones triviales. Todo aquello que nos aleja de lo que tiene importancia eterna. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las cosas nos alejan, cosas muy triviales, cosas muy sin sentido. Por ejemplo, el pensar qué va a pasar mañana si no tengo dinero para comprar comida, qué va a pasar mañana si no puedo cancelar mis cuentas, qué va a pasar mañana si no puedo pagar la casa. Jesús nos dejó muy claro que esas cosas por las cuales nos preocupamos se llaman añadiduras, y esas añadiduras Dios tiene cuidado de ellas, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y número 3, cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo. Esto es un mal de aquellos que se creen muy ungidos o muy llenos de Dios, o han sido mal enseñados por algún falso maestro que les dice, bueno, como usted es hijo de Dios, usted se merece tener X cantidad de cosas. Y eso no es cierto. Nosotros no nos merecemos nada. Lo único que merecíamos era la muerte eterna, y tenemos un regalo hermoso que se llama la salvación. Todo lo que tenemos, sabemos que lo tenemos por gracia, porque Cristo pagó el precio, porque el Señor en su infinita misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros. Esto afecta el crecimiento espiritual necesario para calificar, para ser aptos o dignos
para nuestro destino final, nuestro destino eterno. Es de gran importancia, de vital importancia que entendamos, y esto no lo hacemos a menudo. Tenemos que ser ejemplo vivo de que debemos vivir con hechos y no con palabras. El apóstol Pablo nos indica, nos enseña que tenemos que ser hacedores y no oidores de la palabra. ¿Qué es ser hacedor? Hacedor es aquel que cumple, que pone en práctica, que da frutos, aquel que tiene una mentalidad dispuesta para que el Señor lo guíe, para que el Señor le hable y hacer la voluntad del Señor. Esta debe ser la prioridad, no solo en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida secular, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en todos los campos de nuestra vida tiene que ser una prioridad. Debemos entender algo muy importante, que la advertencia de Jesucristo respecto a cuidarse de los afanes del mundo para que no ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida, nos insta a mantener nuestras prioridades fijas o a fijar el corazón en Dios, en los mandamientos de Dios, a fijar el corazón en Jesús. Es muy sencillo, muy sencillo. Si seguimos las enseñanzas de Jesús, vamos a ser sus discípulos. Y dijo Jesús que cuando seguimos sus enseñanzas, cuando estudiamos su palabra, vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres, la verdad nos libertará de toda esa cantidad de cosas que evitan nuestro crecimiento personal. La idoneidad de la tierra, de que seamos o no seamos buena tierra, va a depender del corazón de cada uno de nosotros. Ese corazón tiene que estar expuesto a la semilla del Evangelio. Y dependiendo de la fuerza o de la cantidad de cada una de las disposiciones que tengamos, cómo llegan esas enseñanzas a nuestro corazón, vamos a poder crecer. Pero nos encontramos que hay algunos corazones que se han endurecido, o algunos ni siquiera están preparados, otros se han vuelto como piedra también por el desuso, y otros están fijos en las cosas del mundo. Qué duro cuando estudiamos esta palabra y no llegamos a la parte final, la parte final que es precisamente el punto número 3 o el tema número 3 del que trata la parábola. El tema número 3, porque hay muchos temas ahí, pero de los que estamos tocando hoy, dice que de pronto una parte de esa semilla que el sembrador salió a sembrar cayó en buena tierra. Gloria a Dios, aleluya, cayó en buena tierra. La parábola del sembrador concluye con la descripción que hace Jesús cuando dice que la semilla que cayó en buena tierra dio su fruto en diferentes medidas, al 100 por 1, al 30 por 1, al 60 por 1, depende de cómo estaba dispuesto esa tierra. Ahora, aquí es donde nos surge esta gran interrogante, donde nos surge esta gran duda que podríamos hoy sacar, que podríamos hoy exponer. ¿Cómo podemos prepararnos para hacer esa buena tierra y para tener una cosecha así de grande? A mí me gustaría la cosecha del 100 por 1, no me gustaría quedarme en el 30, para mí es mediocre, aunque bien alcanzó producción, pero es mediocre. La del 60 es aceptable, pero recordemos que en el reino de los cielos no tenemos que ser aceptables, tenemos que ser excelentes. La excelencia es lo que nos lleva precisamente a seguir caminando con paso firme en el reino de Dios. La parábola del sembrador habla de esta descripción de la semilla que cae y cae en buena tierra. Jesús explicó precisamente que los que son buena tierra, los que representan esa buena tierra, son los de corazón bueno, los de corazón recto, los que retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. No es fácil, sabemos que no es fácil. El mundo de los cristianos o la vida de los cristianos no es fácil. Para producir, para llegar a producir
frutos, tenemos que armarnos de mucha paciencia y tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio y esta semilla depende de cada uno de nosotros, su crecimiento. Tenemos que establecer prioridades y hacer que aquello que cause que la tierra sea buena y la cosecha abundante se multiplique. Necesitamos ese efecto multiplicativo en la semilla que estamos recibiendo. Debemos procurar estar firmemente arraigados en el Evangelio de Jesucristo y convertidos a Él. Esto es lo más importante, porque la mayoría de las veces escuchamos por ahí a las personas decir, bueno, cuando yo me convertí, bueno, ¿a qué me convertí? ¿En qué me convertí? ¿Y a quién me convertí? Grandes preguntas, porque convertirse es dejar todo y seguir a Jesús. La gran enseñanza del famoso hombre rico, cuando Jesús le dice, bueno, está bien, usted es bueno, porque él decía que él era bueno, que él había cumplido los mandamientos, que él había honrado a su padre y a su madre, es decir, había llevado moderadamente la ley, estaba pasando en ese límite aceptable de ser una tierra donde la semilla había caído, pero todavía faltaba algo, todavía faltaba la disposición de su corazón para que su corazón produjera ese fruto deseado. Por eso en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7, el apóstol Pablo nos dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Recibimos al Señor y esto fue la primera semilla que cayó en tierra, que cayó en nuestro corazón. Esta fue la primera semilla cuando recibimos a Jesucristo y dice, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Con gozo, la mayoría de los que recibimos al Señor lo recibimos con gozo en un momento muy importante de nuestra vida, en un momento donde necesitábamos a ese divino Salvador. Y dice el apóstol Pablo que tenemos que seguir caminando con Él, arraigados y sobreedificados en Él, o sea, echando raíces y edificados, o sea, sostenidos. Nuestra construcción, nuestro edificio espiritual tiene que estar sobre Jesús, que es la roca, confirmados en la fe. Qué importante, porque la fe es lo que necesitamos cada día para seguir adelante. Cuando vienen los afanes del mundo, cuando vienen los ataques del enemigo y no tenemos fe, no tenemos absolutamente nada, porque la palabra inmediatamente se ahoga. Cae, dice que la recibimos, vienen los afanes, que son los espinos, que son las cosas que nos envuelven día con día y nos apartan del reino de Dios, y hasta ahí llegamos. Por eso es que es tan importante que estemos sobreedificados en la fe. Y dice el apóstol Pablo también, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuántas veces sacamos un momento, un tiempito para darle gracias al Señor? ¿Cuántas veces tomamos un momento para decirle, Señor, gracias en el día? Pero esto no es todo, porque la palabra del Señor dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Por eso es que cuando no tenemos esta disposición, no tenemos el corazón dispuesto para recibir a Cristo. No tenemos el corazón dispuesto para que Cristo trabaje en cada uno de nosotros. Recordemos que la parábola del sembrador fue dicha por Jesús precisamente para los que le conocemos, para los que le hemos recibido en nuestro corazón. Por eso, cuando dice el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Precisamente esta parte, esta semilla que se perdió, es aquella semilla donde la gente no estaba poniendo atención, donde la gente no estaba dispuesta, no tenía ganas de recibir a Cristo. Pero bueno, esta no es la que nos interesa
la parte de los creyentes, los que sí somos de Cristo. Porque como les digo, qué importante entender que las escrituras fueron escritas para creyentes, para cristianos. Por eso dice que otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O sea, los que recibieron la palabra, pero de pronto comenzaron y se dispersaron y ya no había más que hacer, porque no quisieron recibir en su corazón la palabra, no la retuvieron. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Los afanes, corriendo en el corre-corre de la vida detrás del mundo, detrás de los afanes del mundo. Y finalmente la que cayó en buena tierra y sí dio fruto, sí dio fruto. Dice que 30, 60 y 100 por uno. ¿Qué tipo de palabras somos? La que dio fruto al 30, al 60, ¿qué tipo de corazón tenemos? El corazón que está dispuesto a dar fruto con la palabra de Dios. Yo espero que sí, yo espero que a partir de este momento podamos meditar y podamos recibir este mensaje con gozo y decirle: Señor, yo entiendo y creo que tú viniste para que yo lleve fruto. Por eso tu palabra dice que tú te definiste en algún momento como la vid verdadera, la vid de la que lleva fruto. Por eso es que tenemos que llevar fruto, tenemos que llevar la vid a Cristo. Tú dijiste que éramos los pámpanos y que los pámpanos llevaban la vid y la vid era la que producía fruto. Así que yo entiendo, Señor Jesús, que tú tienes que producir fruto dentro de mí. Estoy dispuesto, iglesia, a que el Señor dé fruto. Yo espero que sí, todos estemos dispuestos y que esta palabra que haya sido sembrada en este día en el corazón de cada uno produzca al 100 por uno, al 100 por uno, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo le bendigo en este día y le doy gracias al Señor por habernos permitido compartir este hermoso pasaje del Evangelio de Jesucristo. Muchas bendiciones.